Revelado. 10 increíbles cosas que debes eliminar de tu vida para una transformación sorpresiva. Lucas, a sus 32 años, se siente como una sombra en su propia vida. Aunque es ingeniero, su trabajo en una gran empresa lo ha dejado atrapado en un ciclo interminable de rutina y descontento. La opresión del deber familiar pesa más que el aire que respira. Su familia trabajadora, que valora la honestidad y la perseverancia, ha moldeado sus decisiones desde siempre. ¿Cuánto tiempo más puede ignorar el eco lejano de una pasión por la música, un amor que corre por sus venas como un río olvidado? Las noches estrelladas en compañía de su abuelo, quien soñó con ser compositor, se han convertido en recuerdos borrosos. La guitarra, ahora cubierta de polvo en el rincón del ático, representa un sueño relegado a la nostalgia. Sin embargo, todo cambia un día cualquiera en el que ayuda a su madre en la casa familiar. Al abrir un viejo baúl, Lucas tropieza con un cuaderno desgastado. Al abrirlo, el vaho de los recuerdos lo envuelve. Las letras de las canciones de su abuelo son como un llamado de auxilio. Se siente desbordar al releer aquellas palabras, y una oleada de emociones lo golpea en el pecho. La pregunta aparece con urgencia. ¿Puede permitirse el lujo de soñar de nuevo? Pero la lealtad hacia su familia y sus expectativas lo detiene en seco. Ayudar a su madre a limpiar se convierte en una batalla interna, donde cada objeto que saca del baúl representa un paso más hacia lo que ha dejado atrás. La angustia lo consume. Por un lado, la voz de su madre resuena en su cabeza, recordándole lo que significa ser un buen hijo. Por otro, el canto de la libertad le susurra al oído, asegurándole que la música aún vive en él. ¿Es tan arriesgado entregarse a lo que realmente ama? Sin embargo, la presión de las normas sociales pesa en su conciencia. La idea de renunciar a un trabajo estable y bien remunerado para perseguir un sueño parece una locura. En los momentos de insomnio, su mente acelera. Las horas transcurren en una danza frenética entre la duda y la desesperación. Poco a poco, Lucas se sumerge en sus sentimientos y enfrenta el dilema moral que lo consume. ¿Será capaz de despojarse del miedo y la insatisfacción que lo han mantenido en la mediocridad? La incertidumbre atraviesa su ser, se siente como un reloj de arena que se agota. En medio del torbellino de emociones, Lucas se encuentra con un anciano músico del pueblo, quien, con su guitarra desgastada, comparte historias de sacrificios y decisiones difíciles. La chispa de la inspiración comienza a encenderse en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, a medida que comienza a experimentar con la música, la presión se intensifica. Las miradas de su familia lo persiguen como sombras, y Lucas siente la angustia arrebatadora en su pecho. Se aproxima a un concurso local, una oportunidad brillante, pero el miedo lo atrapa como una trampa. En cada ensayo, se siente más y más expuesto. La idea de no cumplir con las expectativas lo ahoga. La música fluye, pero a la vez, es un recordatorio del riesgo que enfrenta. ¿Logrará romper las cadenas de la mediocridad? La última nota que toca resuena en su mente como una sentencia. ¿Será capaz de subirse al escenario y enfrentarse a su verdad? La semana del concurso se desliza rápidamente, como si el tiempo tuviese un propósito secreto de apresurarlo hacia su destino. Lucas siente la presión creciente en su pecho, como un compás desajustado que no deja de retumbar en su mente. Cada vez que se acerca la fecha, un torbellino de emociones ocupa su pensamiento. La idea de estar en el escenario, en la luz de los focos, le provoca tanto miedo como expectativa. Es el sueño que ha estado adormecido durante años,
pero ahora lo enfrenta con la realidad de sus propias limitaciones. En las noches de ensayo, se da cuenta de que no solo está lidiando con el miedo al juicio ajeno, sino también con el temor a su propio fracaso. Las canciones de su abuelo parecen burlarse de él, recordándole lo que las imposiciones familiares han obligado a callar. Quiere rendirse muchas veces, pero al mismo tiempo, la necesidad de expresarse musicalmente aviva el fuego de su determinación. Es como si cada strum de su guitarra afilara su voluntad, recordándole que, aunque el deseo de ser un buen hijo es fuerte, el deseo de ser auténtico lo es aún más. Un día, tras uno de sus ensayos, se encuentra con el anciano músico en la plaza del pueblo. Con la voz entrecortada, Lucas le confiesa su inquietud sobre el concurso. El anciano escucha pacientemente. Sus ojos entrecerrados reflejan una sabiduría profunda. La música es una forma de verdad, dice el anciano. Si no te entregas completamente, entonces no habrá conexión. No toques para el público, toca para ti mismo. Lucas absorbe cada palabra. Aquel consejo resuena en su interior como un eco de lo que realmente ha olvidado. Que la música, al fin y al cabo, es un acto de valentía, no solo de habilidad. Esa noche, se sienta frente a su guitarra en el ático. Con cada acorde, empieza a recordar cuando la música era un refugio, y no un campo de batalla. La sensación de libertad retorna, pero también la conciencia del reto inminente. Comienza a escribir una nueva canción, una que hable de su lucha interna, de las expectativas familiares y el deseo de volar libre. A medida que plasma sus sentimientos en la letra, se siente aliviado. Es como si con cada frase pudiera liberar parte del peso que lo asfixia. Sin embargo, el dilema persiste. La canción podría ser su catarsis o su condena. El día del concurso, el estómago de Lucas se retuerce como si estuviese danzando entre nervios y emoción. Se presenta en el escenario con la guitarra al hombro, sentándose al borde de la incertidumbre. Las miradas del público lo enfocan. El silencio se vuelve un océano inmenso. Se pregunta si tendrá el valor suficiente para ser verdadero. Pero al mirar más allá de las caras que lo observan, sus pensamientos regresan a aquel anciano que le dijo que tocara para sí mismo. Siente cómo la adrenalina lo inunda, y finalmente, cierra los ojos. Con un profundo suspiro, empieza a tocar su canción, arriesgándose a ser vulnerable frente a un mundo que espera otra cosa de él. La música resuena en la sala, y en ese momento crucial, siente que, quizás, ha llegado el instante de enfrentar no solo al público, sino también a sí mismo. La primera estrofa fluye. El temor se transforma en poder, pero cuando llega la parte más íntima de la canción, su voz tiembla. Es el momento de verdad. Un puente entre su antigua vida y la nueva. Lucas traga saliva. Un torrente de emociones lo inunda, cuestionando si de verdad puede abrirse por completo. La tensión es palpable. ¿Podrá seguir adelante y mostrar su verdadero ser? Las últimas notas de su guitarra resuenan en el aire, como un susurro de liberación. Pero justo cuando se siente más cerca de su verdad, una sombra se desliza hacia él. Una figura familiar en la audiencia, su madre, con el ceño fruncido y una mirada de desilusión. La música se detiene en su pecho, y el frío de la realidad lo atrapa una vez más. ¿Destruirá esto su momento de expresión, o lo llevará a una revelación aún mayor? El silencio estalla como un globo repleto de tensión. Lucas siente cómo el escenario, que antes era un espacio de liberación y conexión, se convierte en una jaula de miradas escrutadoras. Su madre, con su expresión de desaprobación, es un recordatorio de todo lo que ha intentado romper. Las expectativas, la tradición, el ser el hijo perfecto. En un instante, la euforia de sus acordes se desvanece, dando paso a una reflexión oscura. ¿Fue este momento un error? ¿Acaso había puesto su voz en riesgo solo para escuchar el eco de la decepción? Mientras el público se siente incómodo, Lucas permanece inmóvil, atrapado entre el deseo de acabar con su actuación y la urgencia de seguir adelante. Su mente trabaja a 1000 por hora,
cuestionándose si tiene la fortaleza para expresar el tumulto que lleva dentro. Ahí está ese viejo dilema: el amor por su música versus la aprobación familiar. La mirada de su madre es como un peso que lo aplasta. En vez de ahogarse en ese mar de dudas, busca refugio en la balanza de sus valores. La música ha sido su voz, su identidad, el vehículo que ha llevado sus emociones más profundas a la superficie. En ese instante, recuerda las palabras del anciano: toca para ti mismo. Las luces del escenario se convierten en un símbolo. Aunque los focos iluminan su cuerpo, la verdadera claridad debe provenir de su interior. Decidido a no sucumbir ante la mirada crítica que lo observa, Lucas siente una chispa de desafío. La música empieza a zumbir en sus venas otra vez, transformando su miedo en una mezcla de furia y libertad. Cierra los ojos una vez más y permite que su corazón hable. Con un movimiento casi imperceptible, vuelve a colocar los dedos sobre las cuerdas. Da un respiro profundo y decide que, sin importar cómo reaccione su madre o el público, esta canción es su verdad, su historia. En lugar de huir de su vulnerabilidad, la agarra como un estandarte y comienza a tocar de nuevo. Las notas fluyen en un torrente de emociones, abriéndose paso entre sus inseguridades. La letra se transforma en un grito interno, en un canto de resistencia. La canción se convierte en una carta de amor a sí mismo, a su pasión y a sus sueños olvidados. Los ojos del público no importan, el mundo exterior se desvanecía, y lo único que queda es él y su música. Cuando llega el estribillo, su voz, una mezcla de emoción cruda y determinación, resuena en la sala. Los murmullos de sorpresa se convierten en un murmullo envuelto en aceptación. Al sentir el apoyo inesperado de quienes lo escuchan, la energía en el lugar cambia. Lucas se da cuenta de que no está solo en este viaje. Hay alguien más en la audiencia que lo mira con admiración. Al finalizar, deja caer la guitarra sobre su regazo, sintiéndose expuesto, pero liberado. Una ovación mezcla de sorpresa y lágrimas inunda la sala, pero su mirada fija en su madre sigue siendo el foco de su atención. Ella, una figura que siempre había sido la imagen de la perfección esperada, no es ahora más que una parte de su pasado. Aquel par de ojos que antes lo asustaban ahora le muestran una verdad inesperada, imprevista. El aplauso resuena en sus oídos y, mientras devuelve la mirada a su madre, la incertidumbre lo acoge nuevamente. ¿Aceptaría el cambio o seguiría siendo una barrera en su camino hacia la autenticidad? El aire es denso en la sala, la atmósfera cargada de jamás hecho antes. Al salir del escenario, Lucas siente la adrenalina de haber arriesgado todo, pero también la sombra de lo desconocido. Con el corazón latiendo con fuerza, se pregunta si habrá un camino de reconciliación, o si esa parte de su vida habrá llegado al fin. Pero antes que la respuesta se haga evidente, una figura familiar se acerca a él en el camerino, con una sonrisa que podría cambiarlo todo. Las luces del camerino titilaban suavemente mientras Lucas intentaba calmar su agitado corazón. La figura que se acercaba se volvía más familiar con cada paso. Era Clara, su antigua compañera de la escuela, y una de las pocas personas que siempre había creído en sus sueños. Su presencia traía consigo un aire de esperanza, un contraste refrescante a la incertidumbre que lo envolvía. «Increíble actuación», dijo Clara, su voz cálida como un abrazo. «Has dado un gran paso». Lucas sonrió, pero no podía evitar sentirse vulnerable. La charla sobre su actuación era una distracción. Aquello que lo atormentaba seguía presente. La desaprobación de su madre aún pesaba sobre sus hombros. «Gracias, pero no sé si eso significa algo si al final todo sigue igual en casa», respondió, dejando caer su mirada al suelo, como si la alfombra pudiera absorber su inquietud. Clara se acercó, forzándolo a levantar la vista. Sus ojos eran un espejo de comprensión. «Lucas, tu música es tu voz. Tienes que abrazar eso. Si tu madre no lo entiende, no es tu culpa. A veces, las decisiones correctas no son las que más agradan». Esas palabras lo calaron.
Durante años había buscado la aprobación de su madre, pero cada intento sincero parecía más una traición a sí mismo que un avance hacia la aceptación. La idea de ser un buen hijo y un artista genuino chocaban en su interior. No puedo necesitar su aprobación, dijo, pero las dudas en su voz lo delataban. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?, preguntó Clara desafiándolo a salir de su zona de confort. Lucas sintió una mezcla de frustración y determinación. La verdad era que su música le llenaba el alma, y cada acorde, cada letra, era un trozo de su esencia compartida. Pero también sabía que cambiar su vida no dependería solo de lo que hiciera en el escenario. Decidido a no dejar que la negatividad del pasado lo definiera, Lucas preguntó: ¿qué necesito eliminar de mi vida para poder avanzar? Clara sonrió, como si esa pregunta significara el inicio de una revelación. Primero, eliminar el miedo a ser auténtico. Esa carga puede ser más pesada que cualquier expectativa. Luego, suéltate del pasado. No puedes permitir que los viejos fantasmas te controlen. Y finalmente, descarta la necesidad de agradar a los demás. Lo único que importa es lo que eres tú y tu verdad. Cada palabra resonaba con una claridad que Lucas no había sentido antes. Podía ver un camino a su alrededor, como si las nubes del conformismo empezaran a despejarse. ¿Te gustaría trabajar en eso juntos?, sugirió Clara, su voz firme y llena de propósito. Lucas sintió una chispa de excitación. La idea de tener a alguien que lo apoyara en este viaje lo llenaba de energía. Sí, hagámoslo. Quiero componer desde un lugar real, algo que desafíe realmente a las personas que lo escuchen. La particularidad de esa misión lo motivaba. Al dejar de lado las cargas, Lucas podría contemplar su arte sin sombras. La nueva visión de su música prometía un nuevo camino. A medida que hablaban, un plan empezaba a tomar forma en su mente. Componer no solo como artista, sino también como un ser humano en búsqueda de su verdad. Pero al mismo tiempo, la preocupación por su madre seguía acechando. En medio de esos pensamientos, la puerta del camerino se abrió abruptamente, y su madre hizo su entrada, con una expresión de furia y dolor. Lucas sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. El momento de la confrontación había llegado, y el futuro que había empezado a construir podía tambalearse en un instante. ¿Tendría él la fuerza para enfrentarla y mantener el rumbo hacia su verdadera identidad? La respuesta quedó suspendida en el aire, mientras su madre lo miraba con incertidumbre y un profundo desprecio. Las tensiones se palpaban en el ambiente, y Lucas se sintió atrapado entre la voluntad de ser quien realmente era y la mirada de desaprobación de su madre. Ella avanzó hacia él con pasos firmes, sus brazos cruzados bajo el pecho, como si llevara la defensa de toda una vida en esa postura. «Nunca imaginé que llegarías a este punto», dijo, cada palabra cargada de decepción. «¿De verdad crees que esto es lo que necesitas?». Lucas sintió cómo sus entrañas se retorcían. Era un enfrentamiento que había temido durante años, una confrontación que había aplazado en su mente, y que a pesar de su determinación de ser auténtico, ahora se sentía desestabilizado. Decidió, no obstante, que no iba a ceder. «Es lo que quiero, mamá. La música es mi vida, y quiero ser honesto con lo que soy», replicó, su voz aún temblorosa, pero claramente llena de resolución. Su madre lo miró con incredulidad, como si cada acorde, cada parte de su historia fuera un golpe en un muro que había construido con tanto esfuerzo. Esa pared era su expectativa, la idea que había cultivado desde que Lucas era un niño. «Pero no tienes futuro en esto», exclamó. «Yo lo hice por ti y por tu bienestar, porque creo que puedes alcanzar algo más». Unas lágrimas amenazaron con salir de los ojos de Lucas, no de tristeza, sino de una rabia contenida. En aquel instante, comprendió que había algo corrosivo en el deseo de complacer y la expectativa de los demás. Esa realización le dejó un sabor amargo en la boca, pero a la vez lo encendió. «Quizás no sea el futuro que tenías en mente, pero es el mío. Y merezco la oportunidad de perseguirlo», respondió con firmeza. La expresión en el rostro de su madre se transformó,
confundida entre el asombro y la angustia. Lucas vio el destello de una súplica, pero en su interior había un cambio. Era el momento de actuar, de soltar las expectativas que habían alimentado esa relación tan complicada. He decidido trabajar en mi música, componer desde un lugar auténtico. Y si eso no lo entiendes, tengo que aceptarlo. Dijo, buscando no solo convencerla, sino liberar el peso que había llevado tanto tiempo. Cada palabra resonó en sus oídos y en su corazón, como un himno de liberación. La respiración de su madre se hizo más profunda, como si, por primera vez, comenzara a comprender. Lucas. Pero. No hay más peros. Si sigues pensando que esto es un error, entonces será un camino que tendré que recorrer solo. No puedo seguir viviendo para complacer tus sueños. Interrumpió, con una claridad que resonó en el silencio. Las sombras de su pasado comenzaron a desvanecerse, y Lucas sintió una poderosa conexión con su verdad, una conexión que había anhelado durante tanto tiempo. Por primera vez, la idea de ser un artista no parecía ser un sacrificio, sino el latido fundamental de su existencia. Mientras su madre luchaba contra la marea de emociones, Lucas experimentó un destello de libertad. La música comenzaba a fluir no solo de su guitarra, sino de su interior, como un torrente que reclamaba su espacio. La posibilidad de componer desde ese nuevo amanecer lo llenaba de adrenalina creativa. Sin embargo, el eco de la duda seguía merodeando. ¿Habría realmente liberado el peso del pasado? Su madre parecía rota, pero la determinación de Lucas se afianzaba. Dame tiempo para demostrarte que esto es lo que quiero y lo que debo hacer, mamá. Escríbeme si sientes que puedes aceptarme. Finalizó, conteniendo la esperanza de que la reconexión era posible. Al salir del camerino, Lucas sintió que cada paso era un acto de valentía. Su conexión con la música lo llenaba de propósito, pero su futuro, ahora más incierto que nunca, seguía aguardando. ¿Podría realmente enfrentarse a sus miedos y especies sin la necesidad de aprobación? ¿Estaría dispuesto a dejar atrás todo lo que conocía en búsqueda de su verdadera voz? La lucha apenas comenzaba. El aire fresco de la noche envolvió a Lucas mientras abandonaba el lugar del enfrentamiento. Cada paso que daba le empezó a proporcionar una extraña mezcla de alivio y ansiedad. A pesar de haber tomado la decisión de ser fiel a sí mismo, la carga emocional que llevaba apenas comenzaba a mostrar su verdadero peso. Mientras caminaba por las calles semidesiertas, se preguntó si sus convicciones eran suficientes. Había liberado un pedazo de sí mismo, pero ¿qué seguiría? La idea de componer desde su autenticidad era un reto aterrador. Podía imaginar las melodías fluyendo, pero también la cruda realidad de enfrentarse al rechazo, a la soledad de una búsqueda tan personal. Decidió que, aunque la lluvia de dudas se desatara en su mente, necesitaba un plan de acción. No podía permitir que la incertidumbre gobernara su camino. Regresó a su pequeño apartamento, donde las paredes estaban cubiertas de notas, bocetos y letras a medio terminar. Era su refugio, y a la vez, su campo de batalla. Sentado frente a su guitarra, buscó la calma. La música siempre había sido su alivio, y ahora debía convertirse en un vehículo de transformación. Comenzó a tocar acordes al azar, cada uno resonando con sus emociones crudas. Sabía que las mejores composiciones nacen del dolor y la desesperanza, así que decidió aprovechar su vulnerabilidad. Mientras ensayaba, un pensamiento persistente surgió. ¿Qué debía eliminar de su vida para dejar espacio a lo nuevo? Esa reflexión lo llevó a un viaje interior, donde la sinceridad se convirtió en un espejo que le mostró sus debilidades. Primero, reconoció que debía deshacerse del miedo a la crítica. Cada vez que había compartido su música, había esperado la aprobación ajena, paralizándose. Necesitaba entender que la validación no era su norte. Era un principio que debía ser erradicado. Entonces, también vislumbró que debía eliminar la necesidad de satisfacer las expectativas de su madre. Había vivido demasiado tiempo en la sombra de lo que se esperaba de él.
Esa presión había sido como cadenas que habían dificultado su creatividad. A medida que elaboraba su lista mental, se dio cuenta de que debía renunciar al perfeccionismo. La idea de que cada nota debiera ser perfecta lo había llevado a la parálisis creativa, y la búsqueda de un ideal inalcanzable solo había socavado su confianza. Quizás más importante aún, decidió que era hora de dejar ir a las personas tóxicas. Aquellos que no comprendían su pasión, y que, bajo el manto de la preocupación, lo mantenían en su zona de confort. Con cada vínculo que pretendía disolver, creía que se liberaba un poco más. Finalmente, el concepto de tiempo, esa noción crítica de seguir un cronograma establecido, era algo que debía reconsiderar. Dejar ir la prisa y aceptar que su camino sería único, su proceso personal, le brindaría un espacio necesario para crecer. Al cerrar los ojos, el acto de componer parecía ahora menos una tarea y más un llamado. Necesitaba transmitir su historia de nuevas maneras. La luz de una visión clara empezó a asomarse entre las grietas de su incertidumbre. Sin embargo, al levantarse y preparar su próxima sesión de composición, Lucas no podía evitar cuestionar si era bastante fuerte para llevar a cabo estos cambios. La música, ese universo que había elegido como su verdad, al parecer, demandaba más sacrificios, más decisiones comprometidas, que lo llevarían a enfrentar un mundo en el que su voz necesitaba ser escuchada. Pero el horizonte de su futuro aún era incierto. ¿Podría su valentía sostener la carga de una transformación tan profunda? El momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y con cada nota su corazón latía con más fuerza, impulsado por la urgencia de conectar su esencia con el mundo. Lucas despertó con la luz del sol atravesando las cortinas de su habitación. Su mente bullía con los ecos de su compromiso con la autenticidad y el trabajo que tenía por delante. Las decisiones tomadas la noche anterior seguían presentes, formando una especie de mapa mental que indicaba un rumbo claro. Estaba listo para ejecutar su plan. Se pasó las manos por el cabello, contemplando el nuevo día. La primera tarea era escribir. No solo letras, sino todo lo que pensaba. Se sentó en su escritorio, lleno de papeles, y se obligó a redactar lo que sentía sin filtros. Al principio, las palabras brotaron lentamente, como un manantial tímido, pero pronto fluyeron como un río desbordado. La presión de la autoexigencia pareció desvanecerse con cada oración escrita. Al improvisar una melodía en su guitarra, las letras comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. La música, que hasta ahora había sido un refugio, se transformaba en una vía de expresión genuina. Cada acorde sonaba más claro, más fuerte, como si cobrara vida propia. Su vulnerabilidad que había temido mostrar, se convirtió en la protagonista de su obra. La idea de componer una canción sobre su viaje emocional lo fascinaba. Sin embargo, la euforia del descubrimiento personal pronto se vio ensombrecida por la duda. ¿Sería su mensaje lo suficientemente potente? Se sentía al borde de una revelación, pero la presión del temor a ser rechazado se asomaba, tentando a sus inseguridades. ¿Y si al final no importaba? Esa pregunta lo llevó a confrontar otro dilema: la necesidad de conectar su música con el mundo exterior. Decidido a no dejarse paralizar, Lucas hizo una pausa. En lugar de huir a las viejas inseguridades, tomó su teléfono y se propuso conectar con un grupo de músicos locales. Algo en su interior sabía que el apoyo y la crítica constructiva eran necesarios para facilitar su crecimiento. Comenzó a escribir un mensaje en un foro de músicos. Busco compartir mis composiciones. Alguien que quiera intercambiar ideas y experiencias. Con cada palabra, su corazón latía más rápido, consciente del riesgo. Mientras esperaba respuesta, se adentró en una exploración más profunda de su propia historia. Se dio cuenta de que cada experiencia dolorosa había moldeado su carácter y su arte. Con una hoja en blanco frente a él, empezó a relatar momentos que había temido revelar, fracasos en el pasado, relaciones rotas, y la lucha constante por la aceptación. Anotó cada episodio, observando su vida como si fuera un artista analizando una obra.
Conscientemente uno de esos recuerdos se destacó entre los demás. La primera vez que compartió su música en público, la ansiedad y el rechazo en los ojos de su madre. Esa vivencia lo había marcado, había tejido una red de emociones complejas que aún lo mantenían cautivo. En su reflexión, comprendió que no podía seguir permitiendo que esa percepción afectara sus nuevas composiciones. Una notificación en su teléfono interrumpió su tren de pensamientos. Había recibido una respuesta en el foro. Varios músicos estaban interesados en conocer su trabajo y colaborar. La adrenalina le recorrió el cuerpo. Sabía que esto representaba un paso adelante, una forma de validar su autenticidad más allá de su entorno habitual. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Lucas programó un encuentro. Se preparó mentalmente para las críticas, las primeras decisiones difíciles que tendrían un impacto real en su desarrollo. Pero, en aquel momento, comenzó a sentir algo nuevo. Las dudas se combinaban con la emoción de la posibilidad. Mientras se preparaba para salir, una última pregunta se afianzó en su mente. ¿Cómo reaccionaría su madre al ver que estaba tomando decisiones por sí mismo, despojándose de su sombra? Su relación no solo influía en su vida personal, sino también en su propia percepción como artista. A la puerta de su apartamento lucía decidido. La incertidumbre lo acompañaba, pero también la esperanza. Al cerrar la puerta tras de sí, se preguntó si al final sería capaz de reconciliar su pasado con este nuevo camino. Cada paso lo acercaba a un futuro que comenzaba a vislumbrar, aunque lleno de incógnitas. Detrás de él, su guitarra resonaba en silencio, aguardando las melodías que estaban por venir. ¿Y si, esta vez, la música fuese realmente su voz en el mundo? La respuesta estaba a punto de revelarse, y Lucas sabía que el momento crucial de su transformación estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Lucas respiró profundamente mientras se dirigía hacia el estudio donde se iba a encontrar con los otros músicos. Cada paso en la acera crujía bajo sus zapatos, como si los ecos de su inseguridad retumbasen en el suelo. Había libros y sueños en su mente, todos esperando a ser compartidos, pero también una inquietud que le apretaba el pecho. ¿Era suficiente su esfuerzo? ¿Podría sus composiciones conmover y conectar con otros? Al llegar, se encontró con un grupo de 4 músicos. De inmediato, la atmósfera se sentía cargada de energía y expectativas. Sin embargo, la inseguridad lo envolvió, y aunque se presentó con una sonora voz, sus palabras estaban teñidas de duda. Mientras los demás hablaban de sus experiencias, Lucas se sintió aún más pequeño. ¿Cómo podía aportar algo valioso a esta ronda de talentos? La primera ronda de presentaciones había terminado y sin previo aviso, se encontró en el centro de la atención. ¿Y tú? ¿Qué traes para nosotros? La invitación era clara, pero él se quedó parado, ensimismado en sus propios pensamientos. Recordó lo que había escrito esa mañana, lo que había sentido. En un juego de decisiones, decidió dejar caer la muralla de incertidumbre. Al fin y al cabo, no estaba allí solo para escuchar, sino para expresar. Con un gesto nervioso sacó su guitarra. Las manos le temblaban, pero al colocar los dedos sobre las cuerdas, el familiar confort de la música lo envolvió. Comenzó a tocar. Cada nota era un reflejo de sus propias luchas, de sus sueños y miedos. Mientras cantaba, las miradas del grupo se volvieron más intensas. Era admiración, crítica. No sabía, y eso lo asustaba. A medida que acabó su canción, un silencio momentáneo se cubrió sobre la habitación. Sin embargo, Lucas no pudo soportar la espera. Se dirigió a sus compañeros. Lo siento, no sé si eso fue bueno. No tengo experiencia. Pero antes de que pudiera continuar, uno de los músicos, una mujer de cabello largo y con un aire de sinceridad, interrumpió. Eso fue increíble. Tienes algo auténtico, algo que vale la pena mostrar. Las palabras resonaron en su mente como un eco. Por primera vez se sintió visto, verdaderamente escuchado. Sin embargo, la calidez del cumplido no borró la exhibición de sus propias inseguridades.
Zambulléndose en la conversación, otros empezaron a compartir sus propias historias de rechazo, sus errores pasados, sus difíciles caminos para reconciliarse con su música. Lucas se dio cuenta de que todos estaban atrapados en dilemas similares, cada uno con su propio pasado que dejar atrás. Este nuevo entorno comenzó a desafiar su percepción personal y profesional. Comprendió que compartir no solo era un acto de valentía, sino también un medio para construir conexiones profundas. En lugar de enfocarse en un futuro incierto, se concentró en aprender y compartir. Una verdadera colaboración. Sin embargo, una pregunta persistente y oscura empezaba a florecer en su mente, provocando tensión. ¿Estaba realmente listo para dejar atrás su pasado, para asumir la autenticidad que había descubierto? Esa noche, tras las risas y el ambiente relajado del estudio, Lucas supo que cada uno de esos músicos también cargaba sus cicatrices, y si no enfrentaba sus propias sombras, nunca podría liberarse de ellas. Al regresar a casa, el estrellado cielo nocturno lo intimidaba y lo deslumbraba a la vez. La realidad lo golpeó. Debía probarse a sí mismo. Las canciones que brotaban de su ser eran solo un comienzo. Necesitaba enfrentarse a su madre una vez más, revelarle sus sueños tal como lo había hecho esa noche con desconocidos. Pero, ¿cómo reaccionaría, esta vez, el ser que había marcado sus sentimientos más íntimos? Cada paso hacia su apartamento se sintió como el acercamiento a una tormenta. Lucas sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar, y con ella, la oportunidad de forjar su identidad. ¿Podría finalmente desprenderse del pasado que le ataba y lanzarse a la incertidumbre del futuro? Las respuestas estaban esperando en la penumbra, tan cercanas y al mismo tiempo tan lejanas. El alba se filtraba a través de las cortinas del apartamento de Lucas, iluminando los recuerdos de la noche anterior. Una mezcla de ansiedad y determinación lo empujaba a levantarse. El eco de las palabras de la mujer en el estudio resonaba en su mente. «Tienes algo auténtico». Esa afirmación vibraba en su interior, pero también traía consigo la pesada carga de asumir lo que eso significaba. Mientras se preparaba, cada gesto parecía más significativo. Lavarse la cara no era solo un acto cotidiano, sino un ritual de purificación para enfrentar la verdad de su arte. Entonces, se encontró frente al espejo, analizando su reflejo. Un rostro familiar, pero marcado por la indecisión y el miedo. ¿Realmente podría ser la persona que su música prometía? Tenía que enfrentarlo. La próxima vez que hablara con su madre, no quería ser aquel hijo pequeño que escondía su pasión. Necesitaba mostrarle su verdadero yo. El camino a la sala de ensayo parecía más largo que nunca. Cada paso era un recordatorio de su miedo a la desilusión. ¿Qué le diría? Las palabras danzaban en su cabeza, fracturadas y desorganizadas. En un momento de claridad, decidió que debía ser honesto, no solo con ella, sino con él mismo. La música había sido su vía de escape, su refugio, y ya no estaba dispuesto a esconderlo. Cuando llegó al estudio, el grupo estaba ensayando dinámicamente. Notó cómo las notas y el ritmo reflejaban la conexión y la confianza entre ellos. Con cada acorde sonaban historias de vidas vividas, de luchas y triunfos. Al unirse a ellos, sintió cómo su inseguridad se batía en duelo con una chispa de entusiasmo. Tenía que ser parte de ese diálogo musical. Debía arriesgarse. El líder de la banda lo miró y le ofreció su guitarra. «Hoy eres tú quien dirige». Esa simple invitación lo descolocó. En lugar de sentirse aprisionado por la responsabilidad, sintió la adrenalina fluir. Si su música era su historia, era momento de contarlo. Con manos temblorosas, tomó la guitarra y comenzó a tocar una melodía que había creado en sus noches de insomnio. A medida que los acordes se entrelazaban en el aire, comprendió que esto era lo que deseaba. La completa entrega a su arte. Cuando terminó, la sala se convirtió en un refugio de asombro. La mujer de cabello largo sonrió, mientras que los otros músicos aplaudieron con entusiasmo. Lucas sintió que una parte de su ser había sido liberada.
Aquella vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Por primera vez no se sintió desdibujado ni irrelevante. Sin embargo, esa sensación de victoria fue breve. En la mitad de la celebración, la ansiedad volvió a asomarse. El temor a volver a su hogar y no recibir el apoyo esperado empezaba a arañar su autoestima. ¿Y si su madre no comprendía? Pero la música lo había cambiado y ya no podía vivir oculto tras su sombra. Debía abrazar el riesgo de ser él mismo, tal como lo había hecho en aquel estudio. Aún así, la certeza de que necesitaba hablar con ella lo torturaba. Ese instante crucial que había pospuesto se acercaba, y la adrenalina se transformaba en una mezcla de miedo y expectativa. Las palabras de la mujer resonaban de nuevo en su mente. «Tienes algo auténtico». Era momento de definirlo y de eliminar de su vida todo vestigio de duda. Mientras se iban apagando las luces del estudio, el último acorde aún vibraba en su memoria. Lucas comprendió que su viaje había comenzado, pero requeriría más que música y valor. Era imperativa la asimilación de su propia verdad, una verdad que incluiría afectar el aldabonazo de su historia familiar. Ese mismo día, se prepararía para lo inevitable. Una conversación con su madre que lo forzaría al borde de su propio abismo. Al cruzar la puerta hacia el mundo exterior, se sintió como un soldado ante la batalla. ¿Podría realmente enfrentar lo que siempre había temido? El momento de la verdad se acercaba, y su destino lo aguardaba. La incertidumbre podía ser la madre de todas las preguntas, pero en él existía una nueva llama que ardía por encontrar respuestas. Lucas se despertó una mañana con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, iluminando su pequeño apartamento. Se sentía diferente, renovado. La noche anterior, el estudio de música había sido un refugio donde su voz finalmente se había elevado sin miedo, y esa experiencia lo había transformado. Había en él un sentido de propósito palpable. Decidido a no dejar que sus dudas lo frenaran, Lucas se sentó frente a su guitarra y comenzó a componer una nueva canción. Esta vez, no escribía para complacer a nadie, sino para expresar lo que realmente sentía. Cada acorde resonaba con su verdad, y las letras fluían de su corazón como un torrente de liberación. La idea de compartir su música ya no le producía ansiedad. La veía como una forma de conectar con otros, de contar su historia auténtica. Mientras escribía pensó en su madre. Era hora de enfrentar esa conversación pendiente. Sabía que lo que iba a hacer no era solo un acto de valentía, sino una necesidad para poder avanzar en su vida. Se preparó mentalmente, consciente del dolor que podría causar, pero también de la liberación que experimentaría al ser sincero consigo mismo. Cuando llegó el momento, respiró hondo y se dirigió a la casa familiar. El camino parecía interminable, y cada kilómetro le recordaba la incertidumbre de cómo su madre recibiría su verdad. Sabía que ella había trabajado incansablemente para brindarle un futuro, pero la idea de vivir a la sombra de sus expectativas se había vuelto insoportable. Era tiempo de romper esas cadenas. Al llegar, el ambiente en casa era familiar, pero cargado de tensión. Su madre, al verlo, sonrió genuinamente, pero Lucas podía ver en sus ojos un destello de preocupación. Al sentarse juntos, se sintió como si ambos llevaban sobre sus hombros un peso invisible. Con voz firme pero respetuosa comenzó a hablarle. «Mamá, hay algo que necesito decirte. La música ha sido parte de mí desde siempre, y he decidido perseguirlo seriamente. No puedo seguir viviendo para satisfacer una visión que no es mía». Las palabras salieron de su boca con sinceridad, y a medida que hablaba, el nudo en su pecho empezaba a deshacerse. La mirada de su madre cambió. Inicialmente era de sorpresa, pero luego se tornó en preocupación. «Pero Lucas, has trabajado tan duro para lograr un futuro», objetó ella, pero esta vez Lucas la detuvo. «No quiero un futuro que no me haga feliz. La música es mi vida. Quiero componer y hacerlo desde mi verdad, aunque eso signifique que no cumpla con tus expectativas». Las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de su madre, y en ese momento, Lucas sintió una conexión profunda. No era solo una confrontación,
Era una invitación a redefinir su relación. Mamá, te amo, y sé que todo lo que has hecho ha sido por amor. Pero necesito que me apoyes incluso si no entiendes mi camino. Ella lo miró por un largo momento. El silencio pesaba en el aire. Finalmente, sus labios se curvaron en una sonrisa tenue, y con voz temblorosa, respondió: Solo quiero que seas feliz. Si eso significa seguir tu pasión, estoy dispuesta a intentar entender. Era un pequeño paso, pero uno que era monumental en la evolución de su relación. Lucas sintió un alivio abrumador y, a partir de ese día, se comprometió a construir una vida donde la música y su autenticidad fueran innegociables. Con el tiempo, su madre empezó a escuchar sus composiciones, interesándose sinceramente por lo que él creaba. La música se convirtió en el puente que unía sus mundos, y juntos empezaron a explorar lo que significaba ser una familia que se apoyaba mutuamente en la búsqueda de su propia felicidad. Lucas no solo se liberó de las ataduras que lo mantenían estancado, sino que encontró su voz, su camino. Componía con confianza, compartía su historia sin miedo, y su éxito comenzó a florecer de maneras que nunca había imaginado. La música se convirtió en su verdadera identidad, y pronto se ganó el reconocimiento que tanto anhelaba. El antiguo atisbo de su pasión por la música se convirtió en un resplandor iluminando su vida. Y al mirar hacia atrás, Lucas agradecía cada paso de su transformación. Había aprendido a despojarse del miedo, a lidiar con la desaprobación y a encontrar la fuerza en su vulnerabilidad. Ahora, cada acorde que tocaba era un símbolo de su triunfo personal. Hoy, mientras se prepara para subir a un escenario importante, Lucas sabe que su viaje apenas ha comenzado, pero tiene la seguridad de que está en el camino correcto. Está listo para afrontar nuevos desafíos, no solo como músico, sino como hombre que ha reafirmado su autenticidad en un mundo que a menudo quiere encasillarlo. La historia de Lucas es una historia de superación, y a través de la música, ha encontrado no solo su voz, sino su hogar. Ahora, si te ha inspirado esta historia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se sientan motivadas. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Haz parte de la comunidad de verdaderos fans de historias de superación.